Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 13, Guerra contra los filisteos. El comienzo del reinado de Saúl no fue tan fácil como uno se esperaba. A pesar que el pueblo pidió que se nombrara un rey, para muchos no fue de su agrado que fuera nombrado de la tribu más pequeña. Sin embargo, logró unificar al reino para una batalla decisiva contra los amonitas. Así, su primer año comenzó a colocar prioridades de su reino, y estas prioridades eran: número 1, afianzar la independencia del país dominado por los filisteos, y número 2, agrupar a todo Israel bajo su mando. Las cosas iban bien, pero llegan las pruebas y lo que ellas hacen es mostrar nuestras deficiencias y afirmarnos más en nuestra fe. Esta prueba, para Saúl, se revelaría quién era él y cómo afrontaría la prueba. La primera sección de este capítulo describe cómo Saúl se prepara para la guerra contra los filisteos, versículos 1 al 7. Comencemos leyendo los versículos 1 y 2. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando llevaba reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel. Estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Después de la victoria que se obtuvo contra los amonitas, en el que todo el pueblo se unió en un gran ejército, Saúl debió haber fortalecido a ese pueblo que salió y seguir delante con una campaña de independencia, pero solo se quedó con una pequeña reserva de 3,000 hombres, de los cuales 2,000 estaban con él y 1,000 estaban con Jonatán. Elena de Guay explica: esto fue un grave error. Su ejército se había llenado de esperanza y ánimo con la victoria reciente, y si él hubiera procedido inmediatamente contra otras naciones enemigas de Israel, habría dado un golpe decisivo en pro de las libertades de la nación. Libro Patriarcas y Profetas, página 669. Durante los primeros 2 años del reinado de Saúl no procuró hacer crecer su ejército y se mantuvo con ese pequeño grupo de soldados. Los filisteos, por su parte, se fortalecieron. En su opresión contra los hebreos le habrían prohibido trabajar el hierro con el objeto que se hicieran de armas. Una vez hacen la paz, los hebreos no se prepararon para combatir contra los opresores. Se sentían cómodos en su situación. Se habían acostumbrado a esa forma de vida sin hacer nada para lograr su independencia de los filisteos. La primera incursión que podemos leer en el reinado de Saúl contra los filisteos no lo hace él, sino su hijo Jonatán. Leamos el versículo 3. Dice: Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl hizo tocar trompeta en todo el país diciendo: que oigan los hebreos. Saúl dividió su ejército en 2 partes. 1,000 hombres estaban con Jonatán en Gabaa, que protegía una de las posibles zonas de ataque de los amonitas, y Saúl se quedó con 2,000 para defender el acceso a Betel. No se estaba protegiendo contra los filisteos, porque Israel estaba en paz con ellos durante varios años. Leamos 1 de Samuel capítulo 7 versículo 13. Dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. De esta manera no había una abierta confrontación contra los filisteos. Ahora, no sabemos la razón por la cual motivó que Jonatán atacara a la guarnición de los filisteos. Esta era una de esas fortalezas o puestos de mando que habían establecido los filisteos para defender su territorio. Lo cierto es que Jonatán derrotó a los filisteos y a su gobernador. Esto despertó la indignación de los filisteos,
Y Saúl entonces convoca a Israel a la batalla. Sigamos leyendo primero de Samuel capítulo 13, ahora el versículo 4. Cuando todo Israel supo que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Cuando los israelitas escucharon el llamado de Saúl, se alistaron otra vez a la batalla. La convocación fue en Gilgal, porque allí fue ratificado el reinado de Saúl. Los filisteos, por su parte, se prepararon con un gran ejército para la batalla. Leamos el versículo 5. Se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Bueno, la descripción que hace es que nos dicen que los filisteos estaban armados y en mejores condiciones que los israelitas. Estaban dispuestos a castigar la insurrección de los judíos. Recordemos que ellos tenían un fuerte ejército y muy bien armado, mientras que Saúl solo tenía 3,000 soldados y ellos los filisteos reunieron 30,000 en carros y 6,000 estaban a caballo, y un ejército que se dice que era tan numeroso como la arena del mar. Israel, al ver al ejército de los filisteos, se sintieron intimidados y huyeron. Leamos los versículos 6 y 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Los israelitas fueron sobrecogidos de pánico al recordar muy bien la derrota sufrida años antes cerca de Silo, y especialmente en ausencia de Samuel. La movilización de los filisteos aterrorizó de tal manera al pueblo que Saúl no pudo conservar el orden en el campamento y rápidamente cundió el desánimo. También se olvidaron las confesiones y los sacrificios más recientes cuando se había regocijado en que Dios estaba allí mismo en ese lugar. El pueblo estaba completamente aterrado y la deserción de muchos que se consideraban derrotados bajaba la moral de los que quedaban. Se sintieron incapaces de vencer, perdieron la fe en Dios. Cuán importante era en ese momento escuchar la voz del profeta y escuchar sus instrucciones para animar al pueblo. La segunda sección de este capítulo describe el pecado de Saúl, versículos 8 al 14. Esta fue la prueba que tuvo Saúl y que reveló lo que había en su corazón. Leamos el versículo 8. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. Es interesante porque en este capítulo no aparece que Samuel hubiese mandado alguna razón al respecto. Para ello debemos recordar las palabras de instrucción que Samuel le había dado a Saúl y están en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 8. Dice: Luego bajarás de delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Esa era la instrucción dada en ese momento. En esa crisis, ellos debían esperar la llegada del profeta para ofrecer el sacrificio y recibir instrucciones. Pero el pueblo no esperó a Samuel y muchos desertaron. Y Saúl tampoco vio la necesidad de esperar. Elena de White comenta: Saúl estuvo aguardando un día tras otro, pero sin hacer esfuerzos decididos por animar al pueblo ni inspirarle confianza en Dios. Antes que hubiera expirado el plazo señalado por el profeta, se impacientó por la tardanza y se dejó desalentar por las circunstancias difíciles que le rodeaban. En vez de procurar fielmente preparar al pueblo para el servicio que Samuel iba a celebrar, se dio a la incredulidad y los funestos presentimientos. Libro Patriarcas y Profetas, página 670. Bajo presión, Saúl pensó que no podía esperar más.
No cumplió fielmente su papel de líder para inspirar y guiar. Estaba muy preocupado y pensó que debía adelantársele al profeta. Entonces Saúl no esperó más y se dispone a ofrecer el sacrificio. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. El ofrecimiento de un holocausto era un momento solemne y sagrado donde había confesión y consagración. Pero Saúl era impaciente y estaba decepcionado. Día tras día esperaba impacientemente, sin hacer nada para animar al pueblo, para convocarlo, para orar. Elena de White dice: él, Saúl, podría haber ofrecido una humilde oración a Dios sin el sacrificio, pues el Señor aceptaría aún la petición silenciosa de un corazón abrumado. Pero en vez de hacer eso, violentamente se hizo cargo del sacrificio. Esto está en Youth Instructor del 17 de noviembre del año 1898. Saúl estaba a prueba. Veía la frustración en su ejército que deseaba que el rey lo dirigiera. Veía a la gente devolviéndose a su casa, el ejército filisteo bien armado y dispuesto a la batalla, y él no sabía qué hacer. O seguía sus instintos y la presión del pueblo, o por el contrario, obedecería pacientemente la instrucción del Señor. Al detener a Samuel, el propósito de Dios era que se revelara el corazón de Saúl, a fin de que otros pudieran saber cómo procedería en una emergencia. Se trataba de una situación que lo ponía a prueba, pero Saúl no obedeció las órdenes. Pensó que no importaba quién o qué forma se aproximara a Dios, y lleno de energía y complacencia propia se adelantó para ejercer el oficio sagrado. No era que Samuel se demorara desmedidamente, ni que llegara en el 8º o en el 9º día, no. El Señor permitió que Samuel llegara un momento después del sacrificio, para probar la fe de Saúl. Muchas veces nuestra impaciencia nos hace tomar decisiones que no son las mejores. A veces queremos tener la respuesta a todas las preguntas ya, pero no es posible. Por otra parte, Dios tiene instrumentos escogidos para que desempeñen sus diversas tareas. No nos corresponde a nosotros tomar prerrogativas que no nos corresponden y justificarlas pensando que tenemos la autorización para hacer lo que no nos corresponde porque las cosas no salen como esperamos o estamos bajo presión. Elena de White nos llama la atención a lo siguiente: no sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia, y el no cumplir sus mandatos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de la Escritura. No debemos seguir nuestros impulsos ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos. Cualesquiera que sean las circunstancias, Dios se hará cargo de los resultados. Mediante la fidelidad a su palabra, podemos demostrar en la hora de las pruebas, delante de los hombres y de los ángeles, que el Señor puede confiar que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. Libro Patriarcas y Profetas, página 673. Tengamos cuidado en apresurarnos impacientemente a hacer las cosas contrarias a las indicaciones del Señor. Sigamos fielmente sus mandatos y vivamos una vida de consagración a Él. Justo cuando termina de realizar la ceremonia, llegó Samuel, versículos 10 al 12. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije: ahora descenderé los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto.
¿Cuántas veces nos ha pasado que por apresurarnos hemos desobedecido para que en poco momento nos diéramos cuenta que hubiera sido mejor esperar que Dios actúe? Y que la decisión que hemos tomado, por más que queramos justificarla, no hay manera que pueda quedar bien. Eso fue lo que pasó con Saúl. No esperó la llegada de Samuel. Se dejó presionar y actuó en contra de la indicación divina. Y hay varias cosas que en estos textos se revelan y que debiéramos tomar en consideración. Número 1. Saúl estaba abrumado y asustado. El ejército enemigo estaba bien armado y era numeroso, y su ejército no estaba ni bien armado y eran pocos, y los pocos estaban desertando. Era una situación compleja. Número 2. Saúl tenía el deber de inspirar a su pueblo, de darle seguridad de la compañía del Señor, de aferrarse a la ley de Dios y seguir sus indicaciones. Pero Saúl no ejerció su liderazgo efectivamente. En tercer lugar, Saúl había perdido la confianza y el respeto de su ejército. Cada día desertaban más y más de sus hombres. Estaba completamente desanimado. Descendía rápidamente la marea de su popularidad. Estaba dispuesto a echar la culpa de todo a Samuel porque éste no había llegado a tiempo. Saúl se sentía agraviado porque Samuel no estaba presente. En ese estado de ánimo se encontró con el profeta. No presentó disculpas, sino más bien demostró un espíritu de justificación propia. Elena de White agrega a este comentario lo siguiente: si Saúl hubiese estado dispuesto a ver y confesar su error, esa amarga experiencia habría resultado en una salvaguarda para el futuro. Después, habría evitado los errores que provocaban el reproche divino. Pero al creer que había sido condenado injustamente, quedaba por supuesto propenso para cometer el mismo pecado. Libro Sign of the Time del 10 de agosto del año 1882. Así que Saúl no muestra arrepentimiento, sino que culpa a Samuel de lo que estaba pasando. Número 5. La frase, así que me vi forzado a ofrecer holocausto, es una manera de justificarse, de decir porque no había encontrado otra opción. Es una frase común que usamos para justificar ciertas conductas inapropiadas. A veces nuestra fe se ve comprometida por acciones que tratamos de justificar, y es lo que hizo Saúl. Ese fue su error, no mostrar arrepentimiento, sino culpar a Samuel y a las circunstancias. Elena de White explica: Saúl había perdido el favor de Dios y sin embargo no quería humillar su corazón con arrepentimiento. Lo que le faltaba en piedad verdadera quería suplirlo con su celo en las formas religiosas. Libro Patriarcas y Profetas, página 673. Tengamos cuidado de cometer el mismo error. Si Saúl se hubiese arrepentido, otra sería la historia. No solo desobedeció, sino que se mantuvo justificando su conducta y no se arrepintió. Entonces viene el reproche divino y la sentencia. Versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras aguardado el mandamiento de Jehová, tu Dios, que te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El Señor le dice: locamente has obrado, es decir, al permitir que lo dominaran los sentimientos antes que su confianza en Dios, actuó precipitadamente y sin embargo no mostró el más mínimo deseo de arrepentimiento. A Saúl le quedaban 600 hombres, porque el resto, viéndose derrotados, habían desertado. Sin embargo, Gedeón con 300 pudo derrotar el gran ejército madianita. El secreto del éxito estaba en la confianza en Dios. Saúl ni confió en el Señor, ni esperó en el Señor, ni logró inspirar esa confianza en Dios en su ejército. Pensó que si hacía él mismo el sacrificio, podría ganar el favor del pueblo, y de esta manera ni Samuel ni sus instrucciones eran necesarias. Ahí estaba la raíz del problema. Samuel expresó su reproche en una forma para invitar a la contrición y a la humildad, pero fue en vano. Fue así como Saúl demostró que no estaba listo para seguir siendo el rey de Israel.
Elena de White comenta: la transgresión de Saúl demostró que era indigno de que se le confiaran responsabilidades sagradas. Uno que tenía tan poca reverencia por los requerimientos de Dios no podía ser un dirigente sabio o seguro para la nación. Si pacientemente hubiese soportado la prueba divina, la corona se habría confirmado para él y para su casa. En realidad, Samuel había ido a Gilgal con ese mismo propósito, pero Saúl había sido pesado en balanza y hallado falto. Debía ser eliminado para dejar lugar a uno que se considerara como sagrados el honor y la autoridad divina. Esto está en Sign of the Time del 3 de agosto del año 1882. Las pruebas, hermanos, lo que hacen es revelar quiénes somos en realidad. Y en este caso, Saúl demostró que no tenía esa misma confianza en Dios que podía inspirar al pueblo a un servicio fiel al Señor. Y lo peor de todo es no manifestar arrepentimiento y deseo de corrección. Allí mostró su soberbia. Este hombre como rey llevaría a Israel por un camino peligroso, y Dios le anunció que iba a levantar un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Esa es la profecía del reinado de David. La última sección de 1 de Samuel, capítulo 13, es la comparación entre los dos ejércitos y la confrontación que tendría lugar. Leamos los versículos 15 y 16. Dice: Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, y eran como 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Samuel no permaneció más al lado de Saúl, y se retiró a un lugar cercano. El rey no había querido escuchar las instrucciones de Saúl, quien al parecer no se arrepintió del acto que había cometido. Su ejército estaba reducido a 600 hombres, mientras el ejército filisteo eran numerosos y bien armados. Elena de White describe ese momento. Los esfuerzos de Saúl para despertar al pueblo resultaron inútiles. Encontrando que sus fuerzas habían sido reducidas a 600 hombres, se fue de Gilgal y se retiró a la fortaleza de Gabaa, recién librada de los filisteos. Estaba este baluarte en el borde meridional de un valle profundo y escarpado o desfiladero, a pocas millas al norte de Jerusalén. Al norte del mismo valle, en Micmas, acampaba el ejército filisteo, y salían destacamentos en diferentes direcciones para saquear el país. Libro Patriarcas y Profetas, página 674. Las cosas no podían estar peor. Sigamos leyendo los versículos 17 y 18. Entonces salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hasta Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. El ejército filisteo se despliega de tal manera que piensa dar un duro golpe al ejército de Saúl. El mapa muestra claramente que los filisteos no avanzaron hacia Gilgal, sino que mediante un movimiento de flanqueo hacia el norte, oeste y sur, procuraron cortar la llegada de refuerzos procedentes de los hombres de Saúl, a quienes pensaban tener embotellados en las cavernas al este de Micmas. La situación de la batalla era muy precaria para Israel. Aquí se da una explicación de cómo estaría armado el ejército de Saúl en comparación con los filisteos. Leamos los versículos 19 al 23. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, ninguno de los pueblos que estaban con Saúl y Jonatán tenía en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, quien sí las tenía. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. El monopolio del hierro estaba en manos de los filisteos.
Los habitantes de Canaán debían importar el hierro de Asia Menor y era importado por las ciudades costeras y éstas estaban bajo el control de los filisteos. Es claro que Israel no tenía acceso directo al hierro y los filisteos, previendo que en algún momento hubiese una confrontación con Israel, se dispusieron a controlar el hierro y a encarecerlo de tal manera que no lo podían comprar, y el objetivo era impedir precisamente que ellos tuvieran armas para defenderse. Así que en un combate cuerpo a cuerpo, los israelitas solo tendrían armas de madera y los filisteos armas de hierro. Y se enfatiza que quizá los únicos que tenían espadas afiladas eran Saúl y su hijo Jonatán. Debemos preguntar, ¿por qué se agrega este comentario? Número 1. El ejército de Israel estaba desanimado y había perdido la confianza. Número 2. En el comienzo del reinado de Saúl no tenían un gran ejército y no estaban bien armados. Tercero, Saúl no podía inspirar al pueblo a confiar en Dios. Incluso no siguió las instrucciones divinas. El panorama no podía ser más opaco y difícil y se dibujaba una derrota fija. Esto va a mostrar que el triunfo de esta batalla se deberá a una intervención del Dios eterno. Esta era una batalla de fe y confianza en el Señor. Apreciado amigo y hermano, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que se revele en nuestra vida en dónde está puesta nuestra confianza. Quizás debido a nuestra falta de fe podamos tomar decisiones apresuradas que a la larga traen resultados negativos. Puede ser que estés desanimado porque las cosas no salieron bien. En vez de justificar tu conducta y actuar con soberbia, ven a Jesús y confiesa pues tus errores. Cuéntale al Señor cuáles son tus cargas y el Señor está listo para perdonar y actuar. El Señor está listo para fortalecer nuestra débil fe. Dios está listo para guiarte a una victoria segura. Recuerda que la batalla que tenemos por delante es una batalla de fe. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por caminos y sendas de victoria. Es mi oración por ti. Amén.